Por primera vez hoy se realizó una cuenta pública del Congreso. Los presidentes de ambas cámaras, del Senado y de la Cámara de Diputados, dieron cuenta de su actuación. Queremos hablar al respecto precisamente con el presidente de la Cámara Alta, el senador Patricio Walker, que nos acompaña desde Valparaíso. Senador, buenas noches. Buenas noches, Daniel. ¿Por qué hacer una cuenta pública? Se entiende la cuenta pública que hace la presidenta, por cierto, como jefa de Estado. ¿Por qué el Congreso debe hacer una cuenta pública una vez al año? Porque yo creo que es muy importante hoy día que nosotros, en base al principio del derecho a la información de la gente, de la transparencia, la publicidad de nuestros actos, podamos rendir cuenta al país de lo que hacemos, lo que no hacemos, las cosas buenas, las cosas malas y cuáles son los planes de acción para corregir. El presidente de la Corte Suprema rinde cuenta, ¿cierto?, la primera semana de marzo de cada año, la presidenta de la República el 21 de mayo, y nosotros no rendíamos cuenta. Entonces, naturalmente, que no se entiende que los otros dos poderes del Estado lo hiciesen y nosotros no lo hiciéramos. Entonces, más vale tarde que nunca. Nos demoramos 204 años de vida, ¿cierto?, republicana en el Congreso Nacional para instaurar esta cuenta pública, que la aprobamos en una reforma constitucional ante el Congreso Pleno, y yo creo que ese es el sentido, que la gente pueda conocer lo que hacemos, pueda estar informada y podamos también, obviamente, manifestar en una visión autocrítica cuáles son nuestras debilidades, fortalezas que hay que corregir para mejorar hacia el futuro. Y en esa autocrítica, senador, y en ese espíritu, ¿cómo se entiende que en el Senado todavía no haya ninguna sanción para senadores involucrados en irregularidades, en muchos casos reconocidas, o en algunos casos al menos reconocidas por ellas mismas, en algunos casos con formalizaciones? ¿Cómo es posible que el Senado todavía no haya ejercido ninguna medida contra esos parlamentarios? A ver, primero recordar que antes que yo asumiera de presidente del Senado, el criterio que regía la Comisión de Ética es que ellos esperaban, en casos que estuvieran en la justicia o en el Ministerio Público, ellos esperaban la sentencia final antes de pronunciarse. En mi opinión, ese criterio era equivocado, porque sobre todo cuando un parlamentario reconoce, ¿cierto?, una conducta irregular, no es necesario esperar una sentencia judicial para poder establecer una sanción de reproche ético. Por eso yo personalmente le pedí a la Comisión de Ética que revisaran ese criterio. Así lo hicieron. Ellos fijaron un plazo para que los 4 senadores que hoy día están en situaciones complicadas en la justicia presentaran sus antecedentes. Están analizando esos antecedentes y espero que efectivamente ellos prontamente puedan tomar una decisión. Usted asumió en marzo, senador. Ya estamos en julio. ¿Cómo se entiende tanta lentitud en tomar esa decisión de parte de la Comisión? No, porque yo le insisto, el criterio anterior de la Comisión era que ellos no se pronunciaban respecto a este tipo de denuncias cuando los temas estaban en la justicia. Yo esperaba la sentencia definitiva. En este caso puntual, ellos fijaron, acogieron mi criterio, mi petición, ¿cierto?, de revisar estos casos. Estuvieron la unanimidad de los senadores de la Comisión de Ética de acuerdo que había que cambiar el criterio, y por lo tanto ellos despacharon, porque hay debido proceso, ¿cierto? Uno siempre tiene que darle el derecho a la persona que recibe una imputación a que presente sus antecedentes, no necesariamente sus descargos. Muchas veces pueden reconocer la conducta irregular, debido proceso se llama eso, ¿cierto? Y naturalmente que ese plazo venció, si no me equivoco fue a principios de este mes que venció ese plazo, y ellos están hoy día conociendo los antecedentes, y yo espero que prontamente ellos emitan una decisión estableciendo si corresponden naturalmente las sanciones del caso. ¿Hay fecha para esa decisión? El presidente de la Comisión de Ética, naturalmente, el llamado a responder esa pregunta. Yo espero, le reitero, que en el corto plazo tengamos novedad. Yo tengo reglamentariamente que respetar la autonomía de la Comisión de Ética, pero yo debo reconocer que sí le he dicho a algunos integrantes que estimo que lo ideal, lo óptimo sería que ese pronunciamiento sea en el corto plazo. Senador, hoy se habló de la posibilidad de pedir una ley que permita congelar los sueldos de los parlamentarios. Concretamente, ¿cómo funcionaría eso? ¿Se congelarían todos los sueldos de ese nivel en la administración pública, por ejemplo, los de los ministros también? ¿Qué es en concreto lo que están proponiendo ustedes? Sí, primero decir que esto no es una petición solo mía, es de la unanimidad de los senadores porque lo aprobamos así en un proyecto de acuerdo. Segundo, decir que en esta materia la que tiene iniciativa es la Presidenta de la República, porque la Constitución establece, ¿cierto?, que el sueldo de un parlamentario o la dieta es equivalente al sueldo de un ministro de Estado.
Por lo tanto, ¿por qué le hacemos la petición a la presidenta? Porque ella es la que tiene iniciativa para modificar este tema. ¿Qué es lo que queremos? Que la ley de reajuste del sector público, a los que recibimos las más altas remuneraciones del Estado, ministros, subsecretarios, pero también muchas otras personas que son directores de empresas del Estado o que tienen cargos incluso mejor remunerados que los parlamentarios, se nos congele la dieta. Y en segundo lugar, estamos pidiendo otra cosa. En ese proyecto de acuerdo nosotros establecemos que hay un reajuste escalonado en el futuro. ¿Qué significa eso? Que a los que ganamos más se nos reajuste en el futuro menos o no se nos reajuste. Y los que ganan menos, con esos recursos que el Estado se podría ahorrar, se les suba los sueldos. Estamos pensando especialmente en los técnicos y administrativos de la escala única de remuneraciones del sector público. Y esa petición la hicimos nosotros hoy día, la hizo el presidente de la Cámara de Diputados, así que yo creo que están todas las condiciones para que la presidenta acoja nuestra postura. Senador, ¿no es una medida demasiado tímida considerando los sueldos de los parlamentarios en Chile comparados con otros países? Hay, por ejemplo, un estudio de la Fundación Sol que dice que con la excepción de México, los sueldos de los parlamentarios chilenos son los mayores comparados con los sueldos mínimos de cada uno de los países de la OCDE. Sueldos que son el doble de países con mucho mayor nivel de ingresos como Bélgica, como Alemania, Corea. ¿No es demasiado alto el sueldo de los parlamentarios en nuestro país? A ver, yo creo que acá hay dos objetivos que cumplir, ¿cierto? Si nosotros nos comparamos con lo que ganan menos en Chile, es una monstruosidad naturalmente lo que se gana. Si nos comparamos con la gente que está en el sector privado, no sé, por ejemplo, un parlamentario que es médico, ¿ah? Yo soy abogado, y uno se compara con los pares de uno que trabaja en el sector privado, probablemente la respuesta es distinta. Entonces, ¿cuál es el criterio? Yo creo que hay que establecer un salario que sea razonable para que uno se pueda dedicar en un 100%, ¿cierto?, al tema parlamentario, al tema de representación, para no tener que tener trabajos paralelos, ese es el sentido de la dieta, pero también que haya un criterio de prudencia, de justicia, en fin. Y en ese sentido yo sí soy partidario de avanzar en la línea de lo que usted señala y creo que esto es un primer paso. Claro, pero la pregunta que uno se hace es por qué un sueldo que sí es suficiente para los parlamentarios de Alemania está en torno a los $10.000, Australia $10.000, Bélgica $10.000, Canadá $10.000 y en Chile por poder adquisitivo $23.000. ¿Por qué lo que es suficiente para países desarrollados con incluso muchos mayores niveles adquisitivos es tan distinto en Chile? ¿Por qué tanta disparidad? Bueno, nosotros recibimos en términos líquidos más o menos. Piense usted que nosotros todos los meses nos depositan un monto bruto y hay un monto líquido. El monto líquido que uno recibe, por supuesto que el sueldo bruto es el que se considera para todas las mediciones, es más o menos entre 5 a 6 millones de pesos de acuerdo a los descuentos que tenga el parlamentario en términos de la cantidad de discos que tenga el ISAPRE, en fin. ¿Qué estamos hablando? Yo calculo que eso es más o menos, si no me falla la matemática, unos $11.000 líquidos. Eso, yo le quiero decir, para mucha gente es muchísimo y realmente un sueldo muy alto. Le reitero, las personas que se comparan con profesionales que están en el sector privado, muchas veces es menos de lo que ganan los pares de uno. Entonces, ¿cuál es el punto de referencia? Es difícil. Ahora, yo a pesar de esto soy partidario de avanzar en la línea de lo que usted señala y por eso creo que esto es un primer paso concreto que no se había dado en 25 años. Y no obstante que nosotros no tenemos atribuciones legales, porque reitero, el sueldo de un parlamentario no lo fijamos nosotros, es el equivalente a un ministro de Estado, habría que revisar todas las remuneraciones, las del ministro de Estado, porque muchas veces se habla de los parlamentarios y no era de los ministros de Estado. Y los que ganan más en el Estado, hay personas que están en directorios de empresas públicas que ganan una millonada. Algunos pueden decir que ese sueldo es escandaloso, claro, pero si esa persona no está, por ejemplo, director de Codelco, va a estar de director de, no sé, de Barrick, de Antofagasta Minerals, no sé, de otra empresa en el sector privado del ámbito de la minería. Entonces, yo creo que no es fácil establecer una ecuación, pero hay que estudiar lo que usted dice y esto yo creo que es simplemente un primer paso. Porque también uno entiende que en el Parlamento hay otros criterios. De hecho, no necesariamente todos los parlamentarios tienen por qué ser profesionales que tendrían altos ingresos en el sector privado. Hay un criterio de representación también para que haya gente distinta en el Congreso. Y uno entiende también que cuando alguien entra al mundo público, tiene que ver también con
algo particular más allá de buscar sencillamente la mejor opción profesional? ¿O no es tan así? Si se bajan un poco los sueldos en el sector público, para poner su ejemplo, el director de Codelco se va a ir a trabajar a la minera privada. No, yo creo que efectivamente lo que usted dice es cierto. O sea, cuando uno entra a la política hay un fuerte componente de vocación de servicio, ¿eh? Y eso hace que efectivamente uno esté en esto, porque yo no le voy a contar mi situación personal, pero yo más o menos recibo un poquito más de 5 líquidos, que es un sueldo muy alto en comparación al resto de los chilenos. Pero naturalmente que si yo le contara todas las cosas que gasto en mi región, en mi circunscripción, que no puedo reembolsar, en fin, mucha gente, por ejemplo, en mi región, en Aysén, me pide todos los meses pasaje en avión y hay una persona con cáncer, una persona que tiene que venirse a Santiago y uno tiene que ponerse nomás. Y son 400.000 pesos por pasaje allá. Y eso nadie a uno no se lo reembolsa. Entonces, al final lo que uno tiene, en términos líquidos, mucho menos de lo que recibe en el cheque mensualmente. Pero yo a pesar de eso sí soy partidario porque efectivamente acá tiene que haber un criterio de equidad, que avancemos en la línea de lo que usted señala y yo por eso digo que esto es un primer paso. Senador, ¿y no hay cierta pérdida del rol que debe tener un parlamentario? Porque así como un parlamentario no puede discutir el sueldo que gana, porque es un sueldo pagado por todos los chilenos, un parlamentario tampoco tendría por qué estar de su bolsillo generando favores o generando beneficios para las personas de su electorado. ¿No será mejor dar un sueldo que sea claro y fijo, pero no pedirle a un parlamentario que esté sacando parte de ese sueldo para hacer labores que no son las que le corresponden de acuerdo a sus atribuciones? Mire, teóricamente, Daniel, usted tiene toda la razón, pero yo le quiero ser súper franco. Yo fui diputado por Coquimbo, hoy día soy senador por Aysén. Cuando llega a su oficina una persona que tiene un cáncer terminal y que necesita un pasaje para ir al hospital de Valdivia, de Santiago, donde hay quimioterapia y radiación, uno no se pregunta si corresponde o no corresponde, uno se pone nomás. Y así como eso, hay muchos casos. ¿Para qué le digo la cantidad de apoyo que uno podría discutirlo teóricamente si corresponde o no, pero de bingos que se hacen solidarios, en fin. Y siempre los premios más altos son de los parlamentarios, porque ganamos más. Entonces, usted tiene toda razón desde el punto de vista teórico, pero desde el punto de vista práctico, no sé, a uno le toca ver situaciones humanas súper complicadas que hace que muchas veces el ideal desde el punto de vista teórico muchas veces no tenga correlato con la realidad. Senador, hoy el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, ha dicho que hay un equipo de persecutores analizando los antecedentes del llamado doble viático recibido por diputados y senadores. ¿Qué le parece que la Fiscalía pueda investigar ese caso? Yo leí las declaraciones, ellos no han dicho que acá hay un delito, ellos van a estudiar y corresponde que ellos estudien todas las situaciones y naturalmente que cuando hay delito el Ministerio Público tiene que actuar. En este caso, créame que no hay delito. Yo entiendo que para la ciudadanía es muy escandaloso, ¿cierto?, conocer esta situación de que se ha conocido, pero quiero ser súper claro. Este tema, yo llevo solamente 4 meses presidente del Senado, hemos revisado muchísimas cosas respecto a muchos temas y se anuncia hoy día para hacer cambios importantes, radicales, ¿cierto?, que me encantaría algún minuto poder hablar de eso, pero entiendo que parece que el tiempo es oro. Y la verdad es que nos dimos cuenta de este tema. Y antes que este tema saliera en la prensa, nosotros adoptamos un acuerdo en régimen interno del Senado, también la Cámara de Diputados hizo lo propio, para no establecer esto que se ha llamado el doble viático. Y nos reunimos con el presidente del Consejo de Asignaciones para pedir que se modificara el criterio y que en el futuro no se pague, y así es, no se va a pagar nunca más aquello. Y la gran mayoría de los parlamentarios, creo yo, por lo que he conversado acá en el Senado, vamos. No obstante que esto era legal, que lo estableció un órgano externo, porque nosotros no nos fijamos las asignaciones, la fija un ente externo en que no está compuesto por ningún parlamentario. Ahí está Vittorio Corvo, expresidente del Banco Central, está, en fin, el ex rector de la Universidad de Chile, Luis Rivero, y 2 ex parlamentarios que no son parlamentarios. Ellos son los que fijan. Y el 2011, ellos en junio mandan un oficio al Senado y dicen que ellos quieren establecer este viático nacional. El Senado responde en julio, y en julio le responde el Senado diciendo, ¿sabe qué? Estimamos que este viático nacional es improcedente, que no corresponde. ¿Qué responde después, en septiembre del 2011?
el Consejo de Asignaciones Parlamentarias, que son los que resuelven, no nosotros, dicen, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo con ustedes, senadores. Nosotros estimamos que esto corresponde, es cierto, dicen ellos, es un viático sui generis, así lo dicen, y ustedes tienen una interpretación equivocada y este viático va. Y eso se deposita, ¿cierto?, mes a mes a los parlamentarios. Entonces, cuando nosotros efectivamente asumimos, empezamos a revisar todos los temas que hay en el Congreso para corregir lo que no nos parecía. Y uno de los temas que encontramos fue este, y lo corregimos. Entonces, naturalmente que acá hay una decisión administrativa de la instancia autónoma que está encargada de regular el tema de las asignaciones, no es una decisión que haya nacido del Senado y por supuesto cuando nosotros analizamos todas las situaciones del Congreso Nacional tomamos la decisión de corregir, por eso hablamos con el presidente del Consejo de Asignaciones, ellos han tomado decisiones muy buenas en muchos ámbitos, son personas muy competentes, pero en este tema tuvimos una diferencia. Senador, entendiendo eso, que esto de aquí para adelante se arregla, los dineros recibidos como doble viático, o sea, parlamentarios que estaban fuera del país recibiendo un viático por eso y al mismo tiempo recibiendo un segundo viático por estar en el país, en Valparaíso, ¿esas platas se van a devolver? ¿Usted, por ejemplo, va a devolver ese dinero? Ya lo hice, 378.000 pesos, devolví en el día de hoy. Ok, ¿y los demás senadores? La mayoría lo va a hacer por lo que he escuchado hoy día. Mañana vamos a ver este tema en régimen interno y yo soy partidario que efectivamente exista esto. Reitero, acá nosotros no somos responsables de esta decisión. Esto fue un tema que adoptó un órgano externo de buena fe. No quiero obviamente descalificarlo, pero nosotros tenemos una diferencia. En su minuto esa diferencia se planteó el 2011, en julio del 2011, y el órgano que regula esto, que estableció este viático nacional, decidió seguir adelante a pesar de que en el Senado había una postura contraria. Por eso digo que todos actuaron de buena fe en el Parlamento, pero naturalmente, reitero, cuando asumimos, revisamos varias situaciones, una de ellas fue esta, nosotros no estábamos de acuerdo y por eso acordamos unánimemente al régimen interno que esto a partir del 1 de agosto no existe. Y esto lo adoptamos, esta decisión, antes que esto saliera por la prensa. ¿Entendido eso, en la senador? lógica de corregir y aprovechar esta crisis como una oportunidad. Ahora, finalmente la última palabra siempre la tuvo el Senado. La mejor prueba es que ustedes finalmente deciden terminar esto pese a la opinión del Consejo de Asignaciones. También en el 2011 se podría haber hecho lo mismo y el Senado podría haber dicho no vamos a aceptar esto. Lo están haciendo hoy día, de hecho. No, lo que pasa es que la decisión la tomamos en conversación con el Consejo de Asignaciones, ¿ya? Cuando nosotros tomamos esta decisión de régimen interno fue en diálogo con el Consejo de Asignaciones, nos reunimos ahí con el presidente del Consejo de Asignaciones, entendió nuestro punto de vista y así como un cambio de criterio en la Comisión de Ética, cierto, respecto a que no conocía caso, sino una vez que la justicia resolviera, acá también había un cambio positivo del Consejo de Asignaciones, que es el que regula, el que tiene la última palabra, que ha sido respaldado por un acuerdo de régimen interno del Senado y la Cámara de Diputados. Senador Patricio Walker, presidente del Senado, gracias por haber conversado esta noche con CNN Chile. Buenas noches. Muchas gracias, Daniel, y ojalá que en otra oportunidad conversemos de las otras medidas que anunciamos. Habrá tiempo para otra conversación. Muchas gracias, senador. Muchas gracias.